Esto era un país donde había unos hombres muy buenos, a quienes muchos llamaban malos. Estos hombres veían que algunos niños tenían juguetes muy bonitos y que otros no los tenían. Aquellos hombres tan buenos quisieron arreglar las cosas y entonces la gente los insultó, los persiguió, hasta los metió en la cárcel. España 1, Portugal 0. Memorias de un prisionero de guerras. Yo soy José Rindarné. Vivimos una vida nosotros, de mi época, muy fuerte. Mi familia ha luchado siempre. Una parte de mi familia está en Bolivia, enterrados en Bolivia, porque tenían la política dentro, el socialismo, la igualdad para todos. Mi familia ha luchado siempre para la igualdad. El dinero no cuenta. Es la familia, la hermandad entre todos, negros y blancos y todos. José Rindarné nace el 13 de marzo de 1920 en la localidad aragonesa de Fraga. Hijo de María Berné y José Ric, cuando solo cuenta con 2 años, su madre fallece y se trasladan a Lérida el padre y sus 4 hijos. Había Alfonso XIII en España y vino en Francia para ver si podía ser todavía rey, pero se dio cuenta que no queríamos. 15 de abril de 1931. Mientras los 23,5 millones de españoles regresan esperanzados a la normalidad, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio. La noche anterior, después de renunciar a la corona, el rey abandonó el Palacio Real en dirección a Cartagena. De ahí ha salido en barco rumbo a Marsella. No volverá a pisar tierra española. Que queríamos una especie de socialismo que no es socialismo que hay ahora, que tiene que reinventarse, un socialismo más social y más humanitario, que la gente no tengan necesidad de pedir a una puerta una limosna para comer. La hermandad entre todos. Era una especie de socialismo, de trotskismo. El 13 de abril de 1931, con solo 11 años, José encabeza, bandera en mano, la manifestación de Lérida por la proclamación de la Segunda República Española. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. A mí me llevaron con la bandera republicana. Lo que me fascina más es la bandera republicana, con toda la gente que me seguía, y una bandera que tenía, no podía yo con la bandera republicana para echar los reyes fuera. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. En el verano de 1936, como consecuencia de la sublevación militar fascista,
Salvador Ric, hermano mayor de José, crea una columna del POUM que va al frente de Alcubierre a luchar. Durante el periodo de 1936 a 1937, José hace de mensajero, llevando el correo y la prensa obrera en el frente. Yo tenía un hermano que murió en Bolivia, que era un orador, que hacía discursos en los teatros y así, muy inteligente. Y yo he tenido una idea siempre de... Yo me pensaba que era más tonto que mi hermano. Porque mi hermano era un orador formidable. Lo que pasa es que él era más viejo y había conocido la vida de otra manera. Alcubierre pasa de esta manera. Mi hermano, como era muy político, inteligente, formó una cinturía contra las tropas de Franco. Y Franco había mandado gente de Marruecos. Mi hermano, por las noches, iba con un altavoz para hablar a la gente, a los hermanos del otro lado, para que no se matasen entre ellos, entre nosotros. Levantad el puño y gritad: ¡libertad! ¡Hermandad! ¡Viva el comunismo libertario! Pero para eso tenía que ir por el suelo, porque había las balas. ¿Sabe lo que nos hicieron del otro lado? Un tío con un palo alto y la cabeza de un republicano. Nos decían que nos iban a hacer a todos igual. Criminales de guerra. Ah, esto es más bonito eso. Y mi hermano no quiso que yo fuese al frente con él. Y me dieron un puesto para el correo y todo eso, y traer dinero también que necesitamos. El único nexo de unión espiritual con la retaguardia lejana es la prensa y el correo. Y sin embargo, la única verdad de la situación está en los frentes de combate. En ellos hay lucha y trabajo para todos. Se lee la prensa, plato espiritual de las columnas. Y me dieron el puesto esto con una Packard, un chofer, un coche de unos condes. Iba cada día, cada 2 veces por semana, al frente para traer el correo y todo eso. Es un puesto que para mí me gustaba mucho porque cuando volvía y había todas las chicas de nuestra edad que me esperaban con los correos. Es esto que era lo más bonito, ¿eh? Se baila y se canta. Se escuchan los recios y sentimentales acordes de la jota. Sobre el panorama del pueblo parece flotar de improviso un hálito de honda y fraternal felicidad. El que quiera comer bien, barato y de buena forma. El que quiera comer bien, barato y de buena forma, vaya a la Sierra Alcubierre que los rojos tienen fonda. Vaya a la Sierra Alcubierre que los rojos tienen fonda. El primer plato que dan son granadas rompedoras. El primer plato que dan son granadas rompedoras. El segundo la metralla, para postre tiran bombas. Para postre tiran bombas. Mi padre está enterrado aquí en Francia
desde Fraga, al lado de Lérida, hizo una columna de gente con carros y todo esto, y ponían jóvenes dentro de los carros con mulas para marcharse de Franco, que estaba allí. Formó una columna y entramos en Francia. Tenía una familia en Perpiñán que nos acogieron allí. Pero lo que pasa es que mi padre y de otros amigos suyos habían cogido joyas de las catedrales y todo eso. Porque entonces había un movimiento anarquista. Incendios de iglesias 10, atropellos y expulsiones de párrocos 9, robos y confiscaciones 11, derribos de cruces 5, muertos 61, desengañados. Un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo. Como únicamente no puede vivir es en anarquía. Y España hoy, por desgracia, vive en anarquía. Las joyas estas no las vieron nunca más, porque la enterraron en una casita en las montañas de Francia y España. Y nadie ha sabido dónde enterraron estas joyas. En 1938, José Ric se alista al ejército de la República y va al frente de Teruel a pelear. Teruel, fortaleza natural, sitiada otras veces en el curso de la historia, es ya objetivo inmediato de las fuerzas proletarias. La columna de hierro se ha adjudicado en el ataque uno de los sectores más difíciles de este frente. Y yo me fui voluntario para defender gente de Teruel. Nosotros no teníamos nadie que nos guía militarmente, generales o así, que nos guiaban. Nos hicieron atacar donde había las tropas de Franco, pero nosotros no teníamos guía, íbamos por grupo, veíamos pasar las balas y un amigo me decía, mientras pasan las balas, está bien, es cuando no pasa la bala. Y allí salté en una trinchera, me hicieron preso a Teruel. ¡Alto! Había un franquista con un fusil. Estaba gritando, ¡he cogido un rojo! ¡He cogido un rojo! Yo, rojo. Había los blancos y los rojos. Los rojos eran los republicanos. Y tenía con la bayoneta dentro de la trinchera. Y yo decía, ¿por qué no me mató? Me cogió. Y me llevó donde había los comandos. Y allí me presentó. Y me dice cuántos años tenía el jefe. Y yo le dije, pues tengo 18 años. Dice, mi hijo está en la escuela. Quiere decir que no hace la guerra. Y yo sí, pero yo era por algo. Era para la humanidad, que sea más humana.
más hermandad, que la gente, como les dije, que no tenga que pedir limosna para comer. Por favor, una limosna, compañero. Soy un obrero sin trabajo. Muchas gracias, gracias. Un obrero sin trabajo. Un obrero sin trabajo. Es eso mis principios a mí. Y cada uno piensa como quiere, ¿eh? Tras ser detenido, es trasladado al monasterio de Corbán, en Cantabria, convertido en cárcel para combatientes republicanos. Santander era un seminario, ¿sí? Pero allí he visto cosas. He visto yo en una piscina 4 como yo, en una piscina y una red encima para que no se escapasen. En esta piscina tenían el agua que no podían sentarse. Y se le veían los testículos. Es inhumano eso. ¿Quién eran esos? ¿Eran franceses? ¿Eran alemanes? Eran brigadistas. Eran voluntarios para defender la República Española. Esto uno lo ve, pero no puede contarlo. Lo que yo he visto no puedo contarlo. En Santander, la policía franquista iban donde vivías tú, en Lérida yo, para pedir quién era yo políticamente, todo eso, para castigarte. Porque cada noche había un camión que se llevaba uno de mis compañeros, se llevaban a la Arenal y allí lo fusilaban, según lo que los vecinos decían de ti. ¡Apunten! ¡Fuego! Y claro, yo era muy joven. Me decía que yo no era un sanguinario. Y me sacaron de allí, rojo, sin delito de sangre. Sí, quiere decir que yo era rojo. No soy más rojo hoy que ayer. Pero era así, Franco lo quería así. ¡Viva Franco! Franco, el dictador de 30 años. Que ya saben que no era general, era teniente coronel. Y después fue generalísimo. Lo que he visto es terrible. Corbán es un edificio. Hay unos sótanos donde ponen a ras de suelo unas rejas donde ponen el carbón para hacer la comida. Nos reúnen a todos los presos delante diciendo: cara al sol con la camisa negra, que Dios guardate. La canción franquista. Y después decían: ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡Otra! ¡Libre España! ¡Libre! Pero cuando decían una grande, nadie decía nada. Y decían una. Cuando decían libre, España libre, todo. Y todos cambiaron su manera de decir. Y decían: España una,
España grande. Arriba España. Y una vez nos reúnen a todos los presos. Y dice, España. Una. Y el preso que estaba allí, joven como ya, dice, Portugal 0. Sí. ¿Y qué ocurrió? Le costó la vida. Que ya no le vi más. Por la noche se lo llevaron con una camioneta para fusilarlo en la playa de Santander. ¡Carguen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Soldados, firmes. Y una vez, nosotros delante, cantando Girasol, y yo al suelo. Al sol. Y me llevaron a la enfermería. Pero no había sitio ya. Pero había un compañero, uno, ¿estaba allí? Que tenía un saco de harina, y lo repartió así, para no dormir al suelo. El saco de harina, y así nos dormíamos directamente a las lozas. Bueno, al suelo. Terrible. Tiene que ser joven y fuerte para eso. Sale de Corbán, pero es obligado a hacer trabajos forzados, reconstruyendo los puentes que los mismos republicanos habían destruido camino a Barcelona. Salir de un campo de concentración en Santander, no salir libres. Salimos en una... Había entonces la 5ª División Navarra, franquista. Brigadas de Navarra, conquistadores del norte. Y había un señor, un alférez, que para mí no sabía ni escribir tampoco. Pero yo sé por qué lo hicieron alférez. Yo sé por qué. Porque denunció a republicanos en su pueblo. Y Franco le dio un título de alférez. Pero para mí no sabía ni escribir este señor. Nos hacía hacer los puentes que los republicanos iban echando al suelo, puentes, y hacíamos puentes de madera provisionales para que pase toda la tropa, la 5ª División Navarra. Pasan cosas. Había un camión que traían lentejas y cosas así, y me ponen encima un saco de lentejas. Pero cuando me pusieron, caí con las lentejas por el suelo, porque yo pesaba 45 kilos. Es una vida que no se puede explicar, hay que verlo. Yendo hacia Barcelona a pie, haciendo los puentes hasta Barcelona, dormíamos al lado de la carretera. Allí dormíamos dentro, con algo encima. Y este señor decía, levantaos, hijos míos. Hoy es formidable. Levantaos, hijos míos, porque no sabía quién iba a ganar la guerra.
Pero cuando entramos en Barcelona, que se terminó la guerra, nos decía, levantaos, hijo de puta. ¿Cómo se puede cambiar? Hay un oficial franquista que me pidió para censurar las cartas que había entre familias, para que no hablasen de dónde estábamos nosotros, y de Franco y de todo eso, que no se podía hablar. De Barcelona lo llevan a la frontera vasco-francesa, donde sigue haciendo trabajos forzados, en este caso en intendencia. Había un hotel enfrente, en la barrera, y cada día venía la policía de la frontera francesa y me traían de tartino. Tostadas. Con paté. Yo no había comido nunca. Y me traían, y yo, claro, no sabían que yo que estaba preso allí. Que los jefes de Franco habían puesto para mí habían tenido una confianza. Y me hice, y yo llevaba los trajes militares, los vestidos que me quedaban de Franco. Con 1 litro de aceite que yo podía pedir a la cocina, me hicieron un traje con pantalones bombachos para que yo pensaba pasar del otro lado de la frontera hasta Biarritz. Había unos kilómetros, pero cuando me hicieron el traje, me parece que aquí había un corredor pie que era campeón del mundo, que se llamaba Zapotec. Yo digo, Zapotec no me coge a mí. A mí. No me... A mí. ¡Wow! Lo que pasa es que en Francia me dijeron, la policía, me decían, pero, ¿por qué has venido aquí, en Francia? Si estamos en guerra. Ellos pensaban que yo era franquista. Y yo les digo, pero oiga, en el autobús que nos llevaban hasta Biarritz, había un montón de personas, de señoras, que me mandaban paquetes de cigarrillos que yo no fumaba. Y cosas que te hacían mucha calor, de encontrar gente que veían un pobre como yo, a esta edad, tener que pasar la frontera para no subir el franquismo. Hasta dinero me dieron, francos me dieron. Pero cuando me convocaron en la policía, me los quitaron.
A finales de 1939 cruza corriendo la frontera hasta Francia. Allí se alista en el ejército francés por el tiempo que dure la guerra para luchar contra el nazismo en Europa. Y yo veía cada día de las montañas francesas los militares con gemelos mirando las posiciones porque iban a hacer nidos de ametralladoras en España para ayudar a Hitler. Cuando pasamos en Francia, me dijeron, porque no tenían gran confianza en los españoles entonces en Francia, y me dijeron de firmar por la durada de la guerra un contrato y podías quedarte en Francia contra Alemania. Esto me abrió la puerta en Francia. Alguien voluntario que defiende el país que no es el suyo, pero que para ellos fue mucho. José es nuevamente detenido. Llega a Berlín y allí permanece 5 años en el campo de concentración de prisioneros Stalag 3A. Como en Alemania 5 años, he visto Mussolini no, he visto el conde Ciano, que era su embajador. Lo que he visto ha sido Hitler, Goebbels, toda esa gente. Hitler dio una orden a los niños de cada familia de denunciar a sus padres que hablaban contra Hitler. ¿Es que se ha visto esto nunca? No, nunca. Realmente era un campo de prisioneros. Un campo de prisioneros. Eran soldados, no eran los campos de concentración de nada. Bueno, esta es la única que nos queda. Es la carta de cuando entró en el Stalag 3A, cuando tenía 20 años. Que yo he mirado en la historia de ese campo de concentración y es el campo de concentración de la Gran Escapada, que hacen un túnel y se escapan un montón. Sí, de eso le tengo que preguntarle. Mi padre ayudó a uno a escaparse, de Marsella, porque mi padre aprendió el francés allí, porque era en el ejército francés, era soldado francés. En Alemania. Nosotros presos allá éramos una mierda. Éramos gente que estábamos contra ellos. 5 años es mucho, Aprendí a hablar el alemán de la calle. Había barracas de madera que no eran para nosotros. A 3 kilómetros de la ciudad había barracas donde recogían a nosotros los presos, antes de utilizarnos para reemplazar la gente que estaba en Rusia. Todo lo que hacías, lo hacías por la Alemania. No. Había un generalísimo que nos dice: hay que colaborar
con los alemanes contra Rusia. Ante la invasión alemana de Francia, el gobierno nombra vicepresidente al mariscal Pétain para convertirse en una nación sometida a la Alemania de Hitler. He visto cosas inimaginables. Y yo he visto un día, viniendo en el campo de concentración, en unas barracas, había un árbol y un tío con... ¿Sabe lo que quería decir esto? Quería decir que el que tocaba a una mujer alemana le quedaba esto. Nos quería decir a nosotros. Pero señores, eran las alemanas que venían. Sus maridos estaban en el frente ruso. Del campo de concentración nos hacían con perros al lado para ir a trabajar. No podíamos andar por la acera. Cuando íbamos a trabajar, yo trabajaba como ebanista con 5 otros franceses en un taller de ebanistería, de muebles y bestias. Nos hacían trabajar en las casas que necesitaban hombres de cada oficio y nos pagaban. Nos pagaban un poco de dinero para comprar una cerveza o cosas así. Le gustaba mucho el fútbol y sobre todo era como estaba en un campo de concentración de soldados, y como jugaba hasta aquí. Y jugaba y se iba y podía salir así a jugar, jugando al fútbol. Este es un amigo suyo que era pintor, que pintó así el campo. Y esto es delante, habían hecho una torre Eiffel, así, de broma. Y esos son sus amigos, ¿con quién estaban? Esas son las fotos del campo, esto es el final, cuando fueron liberados. La Segunda Guerra Mundial da sus últimos coletazos en Europa y los 3 ejércitos aliados, el británico, el soviético y el estadounidense, inician su avance hacia Berlín. Solo días antes, el ejército ruso rodea Berlín y comienza a lanzar devastadores ataques sobre la capital. Los días de Hitler están contados. Y mira la foto que le hicieron cuando volvió en el 45, después de 5 años. Se pasó toda su juventud en cárcel y en campos. José es liberado por las tropas soviéticas a su entrada en Berlín en 1945. En 1946, Pilar Florista Paul llega a Toulouse, donde le espera su padre. Las fronteras estaban cerradas y pasó de manera ilegal con su hermana de 13 años. José retorna a Toulouse, donde se va a encontrar con Pilar Florista Paul en los ambientes republicanos del exilio. Ya se conocían de Lérida. En 1947 se casan. Y vamos al salón, le llaman el Salón de los Ilustres, para ver el alcalde, para ver quién era el que nos casaba. Y
Y allí el secretario de la alcaldía me dice, ¿y dónde están los testimonios? Los testigos, ¿no hay? Pues no tengo. Y bajamos a la calle, allí había unos pasantes, y le dijimos a 2 personas si querían ser los testigos. Y no les he visto mal. Allí nos casaron. De la relación nacen sus 4 hijos: Joseph, Alain, Marie Pilar y Miguel. Eres presidenta de APIAF. La PIAF, que es una asociación que se ocupa de mujeres víctimas de violencia de género. Y somos una de las asociaciones más viejas en Toulouse. Y bueno, acogemos las mujeres para hablar, las que quieren hablar, para dar la palabra, que la palabra sea posible, que se pueda hablar de esto, porque a veces es muy difícil decir que el hombre que quieres te pega también. Oh. Esto es difícil, es muy difícil. Entonces, empezar a hablar y sobre todo darte cuenta que no eres sola, que es un combate y una lucha común, juntas. Sí. Y bueno, todas las chicas que trabajan allá están formadas a la discusión, al debate, a cómo acoger una palabra de dolor, de cosas complicadas, es muy complicado. Está bien. ¿De qué forma ha podido influir la figura de tu padre en ese compromiso que transmites, que se ve que tienes, un compromiso de verdad? Pues no es mi padre, es mi madre. Es mi madre. Era feminista mi madre, pensaba que las mujeres tenían todos los derechos. En la participación de la mujer, claro, en la paridad de géneros. Feminista. No se puede ser revolucionario si no se es feminista. Que tenían que ser iguales que los hombres. Era mi madre, porque hay mi padre, que es un hombre muy importante, que ha vivido cosas muy duras, pero mi madre también vivió cosas muy duras, de dejar su país, dejar su idioma, dejar su vida de allá. Tenía 24 años cuando llegó aquí a Francia. Y entonces, vale. Bueno, y ella era feminista y quería que sus hijas sean autónomas y que tengamos un trabajo y que no teníamos que depender de un hombre. Esto era la voluntad de mi madre. Y como somos niñas, mi hermana y yo, muy obedientes. ¿Obedientes? Pues hemos obedecido a mi madre. Sí. Y las dos somos feministas. Papá? Ahora les voy a contar un cuento. ¿Qué vas a contar? Una vez nada más se ama la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi pecho nació la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total resignación. Bueno, ya se continúa, Pues solamente una vez se ama en la vida. Amar,